mercantilismo, la fisiocracia y sus precursores. El mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos pueda acumular. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Uno de los pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder debían acumular la riqueza principalmente en forma de oro y otros metales preciosos, en los cuales por esto se podía medir la riqueza de un país. En el mercantilismo aparecieron varios precursores, pero uno de sus más importantes y el que lo sostenía fue Adam Smith. Adam Smith es uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías económicas combina la historia, filosofía, desarrollo económico, psicología y ética. A él se le atribuye porque él proponía la idea de que el libre mercado y libre cambio son elementos fundamentales para que el desarrollo económico y el aprovechamiento eficiente sea de los recursos. Es por eso que se lo considera uno de los críticos más destacados de las ideas del mercantilismo. El mercantilismo comienza a desaparecer a finales del siglo XVIII, con el surgimiento de nuevas teorías económicas que tenían un carácter más liberal y se enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio. El mercantilismo se basa en tres características o ideas fundamentales. Primero, la acumulación de riquezas, principalmente de metales preciosos, es esencial para el desarrollo económico de un país. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. Segundo, el Estado tiene un rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riquezas, sean controles, restricciones, subsidios, entre otros. Su intervención tendrá un carácter proteccionista, incentivando a la producción local al mismo tiempo que protege la competencia de productores extranjeros. Tercero, el comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riquezas, se debe controlar los flujos de entrada y salida de modo de mantener una balanza de pagos positiva, es decir, exportaciones superan a las importaciones. La fisiocracia. La fisiocracia, como se denomina a esta corriente, fue una escuela de pensamiento económica fundada en el siglo XVIII por el economista francés Francois Quesnay. Esta corriente nace y se desarrolla exclusivamente en Francia, que es dando una respuesta al mercantilismo y a su ideología. Francois de Quesnay fue un médico francés del siglo XVIII. Su gran pasión fue la economía. Elaboró un cuerpo teórico sobre el funcionamiento económico de las sociedades y tuvo varias aportaciones a la economía. Ideas fundamentales de la escuela fisiócrata. La fisiocracia como corriente de pensamiento se basa en sus ideas principalmente en dos cuestiones fundamentadas y basadas en la ley natural, aunque luego desarrolla otra para el cumplimiento íntegro de la idea fisiócrata. En primer lugar, la ley natural. La ley natural, la cual defendía esta innecesaria intervención del Estado para la autorregulación y el buen funcionamiento de un mercado sin la necesidad de que lo intervengan. Los fisiócratas consideraban que la intervención del Estado impedía que la naturaleza manifestase su ley natural, ya que el Estado era incapaz de interpretar el derecho natural, por lo que se le impide el conseguimiento de los beneficios de orden natural. En segundo lugar, tenemos a la productividad exclusiva de la agricultura. Para Quesnay, la agricultura muy practicada en la economía, porque aquel entonces era la única fuente de productos netos, es decir, Quesnay considera a la tierra como la única fuente de riqueza, así como a la agricultura el multiplicador necesario. La agricultura para los fisiócratas era la única actividad que generaba un excedente superior a los recursos utilizados, considerando al resto de ramas de producción como estériles, ya que no gozaban de esta capacidad que sí poseía la agricultura. La fisiocracia, nacida en 1750, fue una corriente de pensamiento económico, la cual basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado. En la economía, los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su opuesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaba a una corriente más libre, una corriente basada en que la economía poseía un fenómeno natural, el cual daba origen a una parte del término fisiócrata. Physis, naturaleza en griego, que regulaba el mercado por sí solo.
Principios de la fisiocracia. Aun siendo estos dos puntos anteriores sus principios elementales, la fisiocracia basó su ideología en más premisas para conseguir el funcionamiento óptimo de la economía. Estas ideas, en consonancia con los dos principios elementales, constituirían el sistema perfecto para los fisiócratas. La propiedad privada. Para los fisiócratas, la propiedad privada era un derecho fundamental, pues sí, aspiraban a la garantía total del derecho del que el hombre pudiese poseer lo obtenido con su propio trabajo. Solamente garantizando la propiedad privada podría existir el progreso económico. De esta manera, la garantía de retroalimentación entre el trabajo y las propiedades garantizaban el esfuerzo de los individuos y los intereses de éste de seguir progresando. Además, en base a la desigualdad y la concentración de riqueza, los fisiócratas consideraban la desigualdad como un factor determinante para el crecimiento y su punto de vista acerca de que la economía proponía que la igualdad absoluta impedía la generación de riqueza que éstos consideraban. La propiedad privada la sigue el cuestionamiento del sistema mercantilismo y la defensa que hace éste al comercio exterior como fuente de riqueza. Los fisiócratas consideraban el comercio exterior como un trueque, el cual era una fuente de riqueza estéril. Con esto no es que los fisiócratas rechazaban el comercio, pues consideraban que ante la actividad económica era relevante. Los fisiócratas que el comercio no era la principal fuente de riqueza, así que como un error, el principio mercantilismo de acumular oro y plata como riqueza, para los fisiócratas el comercio debía ser libre y servir como método para obtener recursos que no pueden obtenerse en el país, pero no como motor de crecimiento y de desarrollo. Además, consideraban que el comercio era una amenaza para el bienestar al ser el posible causante de las guerras al enriquecerse unos antes que otros. También se encuentra entre ellos los principios que, aun habiendo sido mencionados superficialmente en la creencia de la ley natural, el liberalismo económico o lo que los fisiócratas hacían la herencia en la expresión laissez-faire. Para los fisiócratas, el liberalismo económico era irrenunciable para el cumplimiento de la orden natural. Estos consideraban que la excesiva regulación del Estado, las provisiones, los controles y límites de la producción, así como cualquier intervención del Estado, impedían el buen funcionamiento de la economía. Incluso toda la intervención para corregir la desigualdad de un país, en consonancia con la idea de acumulación de riqueza en la mente de los fisiócratas, no estaba justificada. Es por eso que uno de ellos unió el principio más básico, que es el liberalismo económico, rechazando así cualquier intervención que impida el desarrollo económico que contempla su orden natural. Por último, se encuentra lo que para los fisiócratas denominaban como impuesto único. Para los fisiócratas, la mejor manera de gravar con impuestos a una economía era la de gravar con un impuesto único directo al producto neto. Para los fisiócratas, aplicar impuestos a otras actividades económicas que no fuese la producción neta, exento de las relaciones con costes de producción, acabaría perjudicando a la economía, ya que trasladaría estos impuestos vía costes hasta un producto neto, una teoría que también defendía el filósofo John Locke, consideraba como el padre del liberalismo clásico.